Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Profesora, Sí. ¿usted sabe algo del profesor mm, Rojas Domínguez, Lucio? Rojas. Sí, Deja, Lucio. anoto el nombre. Rojas Domínguez. Sí, Lucio es de máquinas, no nos ha dado clase. ¿Cómo se llama la materia? Máquinas Máquinas eléctricas 2. eléctricas 2. Me comunico igual con el presidente de la academia y ya le comento que no se ha comunicado, cuál es la razón para que se ponga en contacto con ustedes. Dale, gracias, profesora. Muy bien. Profa, Sí, no sé si me podría contestar, es una duda en general. La clase pasada había comentado lo del servicio social, ¿dónde podríamos checar eso para inscribirnos? Porque dijo que bueno, era tardado eso. sí, ahí está, hay una página, el ESIME, búscalo así, como ESIMES, con Z al final, que es Zacatenco, y ahí hay una sección donde viene lo del servicio social. Déjalo, voy abriendo también para que lo puedan ustedes verificar. Ahí viene sí, nada más déjame verificar que sí aparezca lo de este servicio social y ahorita lo vamos checando. Aparece ahí en ESIMES, gestión escolar. Si pueden ingresar, ustedes también váyanlo haciendo, si no, ahorita comparto igual la pantalla. Y ahí en gestión escolar dice comité, esperen, estudiantes. Y ahí en estudiantes aparece servicio social. Ya lo pudieron ustedes ingresar. Si no, ahorita comparto la pantalla donde estoy para que ustedes puedan verificar. Entonces ingresan a esta página, ESIMES, y en esa página aparece esto. Y aquí en la sección de estudiantes, por favor, en estudiantes, aparece servicio social. Y aquí, bueno, ya les dan algunas indicaciones y cuál es el reglamento para poder entonces hacer, bueno, que puedan ustedes ya empezar su servicio social. Entonces aquí ya vienen, ¿no?, algunos trámites que necesitan, requisitos, para que lo vayan verificando. Aquí hay algunos datos. Entonces, esta página ustedes la pueden ir consultando referente a lo que es el servicio social, por favor. Si ya requieren algo más en específico, aparecen lo que son igual los correos, bueno, los teléfonos, pero no todos los días están en la escuela laborando. Están programados, algunos días asisten, algunos otros no, pero si tienen suerte, pues intenten llamar, a lo mejor les contesten, pero si no, bueno, ahí están los correos. Entonces, ustedes pueden contactarlos en esos correos para que puedan ustedes ingresar y ahí pueden ustedes verificar la información o lo que requieran. Ahora sí, escucho a quien me iba a preguntar, igual del servicio. Muy bien, y eso ayudaría bastante. La verdad es que muchos de tus compañeros, ya que están prácticamente por egresar, o algunos ya egresados, andan desesperados porque no encuentran
dónde hacer el servicio social. En la página de la dirección o directorio de la ESIME, igual voy a ingresar ahorita, directorio de la ESIME, es ESIME Zacatenco, ¿eh? Entonces, ahí va a aparecer todos los correos de las distintas áreas que se tiene en la ESIME. Entonces, desde la dirección y aparece el nombre, la dirección, correos, teléfonos. Entonces, tú te vas a ir al área, por favor, de el servicio social, que es con el ingeniero Maturano. Ahorita te voy a indicar dónde está. Aquí, lo voy a compartir de todas formas, la pantalla ya la tengo abierta. Y con el ingeniero Maturano, tú le puedes, por favor, le puedes escribir y le comentas que tú tienes una empresa y que esta empresa, bueno, ahorita para apoyar a tus compañeros, o bueno, tú no le digas que son tus compañeros, tú tienes una empresa y que necesitas alumnos para el servicio social. Entonces, le puedes tú comentar, aquí está, MNC Juvenal Gerardo Maturano Rodríguez, ahí le escribes, aquí está la dirección. Igual intenta llamar a lo mejor entonces te pueda contestar. Si no, mándale un correo para que él te diga cuáles son las indicaciones y tú puedas registrar la compañía. Sé que es tardado, pero inténtalo, mándale tú a este correo y ya le informa, ¿no? O le dices que tú estás necesitando alumnos de la escuela, pero que tú quieres hacer el registro, pues para apoyar en esa parte. Entonces, con el ingeniero Maturano, por favor. O, bueno, le puedes, si quieres, si no, tú le puedes decir lo que me acabas ahorita de comentar, que tú tienes una compañía, una empresa, entonces para tratar de apoyarlos en el servicio social, o simplemente tú tienes un compañero que quiere hacer el servicio social, hay oportunidad de hacerlo en la compañía, pero necesita realizar ese registro. Entonces, que te diga qué es lo que tienes que hacer. Sí, no hay problema. Sí, no, por nada. Dejo de compartir esto. Ahí en ese directorio ustedes pueden encontrar todos los departamentos por si hay alguna necesidad. Están los correos para que ustedes puedan comunicarse con ellos. Bien, ahora sí, vamos a iniciar. Si ya nadie tiene algún otro comentario, alguna pregunta. Bien, entonces empezamos. Sí, dime. Sí, yo sí tengo una pregunta. Entonces, el servicio social, ¿sería conveniente empezarlo a hacer ya desde ahorita o hasta octavo semestre? Tienes que cumplir con ciertas condiciones para poder hacer el servicio social. Ahorita lo que yo recomiendo es que vayas buscando dónde hacerlo y asegura tu lugar. Okay. ¿Para qué? Para que en el momento en que la escuela ya te registre, tú ya tengas ese lugar específico y empieces a hacer el servicio social. O bien, viene la otra. Hay posibilidad, y si tú tienes oportunidad de tener un espacio físico y puedas iniciar ya el trámite de tu servicio social, lo puedes hacer. Nada más aclaro, cuando tú ya tengas autorizado por parte de la escuela, entonces dile a tu jefe inmediato o la persona con la que estés haciendo el servicio social, por favor, te firme los reportes. Cada mes tienen que enviar reportes, entonces debe de venir firmado por la persona responsable. Entonces tú puedes adelantar si quieres, pero esto ya es cuestión tuya, ¿no? Aparte. Sí, pero, por ejemplo, yo una vez hice el servicio social igual en la vocacional y sí, bueno, por lo menos las imágenes que mostró ahorita en su pantalla del portal del servicio social eran muy parecidas. Lo que pasa es que yo no, o sea, yo completé los, ¿cómo se llaman? Los reportes mensuales, pero ya no terminé el último trámite para que me sacaran como el comprobante de que acabé mi servicio a nivel vocacional. Entonces, ya no terminé de ver el trámite y bueno, ya no tramité otras cosas, ¿no? Como mi título de vocacional, pero nada más por el servicio. Te puede ser muy útil. Si lo puedes terminar ese proceso, hazlo, porque
es un título importante para ustedes. No porque sea de la vocacional lo dejamos al olvido. Si lo puedes hacer, hazlo. Sí, sí. Y que no ocurra, digo, ya te paso ahí, pero que no ocurra ya a nivel superior. Ahí sí necesitamos el título a fuerza. Sí, ya. Entonces, Sí. no lo dejen a la deriva o ya tengo dónde hacer el servicio social, hago mi primero, segundo, tercer reporte y ya el cuarto, el quinto y sexto me olvido. No, de verdad, hay muchos que pierden la oportunidad de titularse por el hecho de servicio social. Y qué bueno que lo comentas para que lo tengamos en mente. Y si pueden ustedes sacar ese título de la vocacional, sería mejor, ¿eh? Hazlo, haz ese trámite, termínalo. Sí. Pero es lo mismo, es el mismo programa que se utiliza. Maestra, Sí, bueno, ¿tendrían que ser a fuerzas en las empresas que están ahí enlistadas en la página? sí, estas empresas que llegan a aparecer es porque ya cumplen con todos los trámites y todos los requerimientos que el instituto requiere. Entonces están registradas, pero tenemos esa problemática que por esta situación están parados y no están aceptando alumnos al servicio social. Así es que esas son unas de tantas, ¿no? Si alguna empresa quiere tener alumnos de servicio social, tendrá que hacer el registro, así como ahorita tu compañero me preguntó. Entonces, eso tarda un poco, no es luego, sí tarda un poco. Pero esa lista que aparece ahí, sí son de estas compañías que han llegado a aceptar alumnos para el servicio social. Y hay algunas otras más, nada más que desafortunadamente, como no están registradas en el instituto, se vuelve un poquito más complicado, o sea, requiere de más tiempo. Gracias. Sí. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ahora sí, entonces vamos a empezar, jóvenes, porque se nos va el tiempo. Bien, la clase pasada vamos a recordar qué fue lo que revisamos, así es que por favor voy pasando lista y también voy preguntándoles e inicio con Eduardo Balam. Eduardo. Presente, profesor. Eduardo, ¿nos puedes decir qué vimos la clase pasada, por favor? Sí, profesora. Estábamos revisando un poco las normas ISO. Nos estaba explicando cómo leer un diagrama de flujo. Y pues eso es lo que recuerdo. Ok. De ese diagrama de flujo, ¿cuáles son las variables principales que tú observaste? Me da un segundo, bueno, que reviso mi diagrama de flujo otra vez. Ok. Lo tengo aquí con mi tarea, ¿sí? Sí. Listo. Sería la temperatura, Sí. nivel, flujo y presión, están todas. Ok, y presión. ¿Me puedes decir 2 unidades, una en el sistema inglés y otra en el sistema internacional de la temperatura? Grados centígrados y Kelvin. ¿Y en el sistema inglés? No recuerdo ahorita uno, en realidad. ¿No? Ok, coloquen ranking o grados Fahrenheit. Ranking o grados Fahrenheit. Ok, gracias, Eduardo. Seguimos con Fernando Páramo. Presente, profesora. Fernando, ya nos mencionó tu compañero otras variables. Entonces, por favor, de nivel, dime 2 unidades, una igual en el sistema inglés y otra en el internacional. De nivel sería litros y Los litros es volumen, ok. entonces no es nivel.
Ok. A ver, déjame checarlo. Es nivel, acuérdate. ¿Podría ser metro y pulgada? Sí, correcto. Metro y pulgada. Muy bien. Gracias. Seguimos, por favor, con Cintia Ramírez. Cintia. Mande, profesora. En flujo, por favor. 2 unidades de flujo caudal. Sería litros por minuto. Sí. Y la otra... metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo, sí. Y ahora en el sistema inglés. ¿Sería pie cúbico por segundo? Ok, correcto. Gracias, Cintia. Seguimos, por favor, con Villebaldo. Villebaldo, te tocó la más fácil. Unidades de presión. Pascales, atmósfera. ¿Y en el sistema inglés? ¿Son los PSI? PSI, ok. Gracias. Es correcto. Bien, estas unidades son sumamente importantes, ¿eh? Acuérdense que tenemos sistemas de unidades, sistema internacional y sistema inglés. No puedo hacer mezclas de estas diferentes unidades. ¿Alguien recuerda qué significan las siglas GPM? GPM. Galones por minuto. Galones por minuto. ¿Y qué me representa, Oscar, galones por minuto? Oscar Reyes. Sí, perdón. ¿Me puede repetir? Sí, ¿qué representan los galones por minuto? GPM. ¿El flujo? ¿La unidad de flujo? Es una unidad de flujo, es un flujo volumétrico lo que tenemos. Entonces, dentro de estos sistemas de unidades hay que recordar eso. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es relacionado con la transferencia de calor. Entonces, para ello voy a compartir la pantalla. Déjenme abrir mi archivo. Y vamos a ver los principios de la transferencia de calor, pero necesitamos recordar algunos términos. Así es que comparto la pantalla. Si hay algo que no se entienda, cualquier cosa, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿eh? Entonces, espero que ya se vea la imagen y vamos a ver lo siguiente. Ya está, entonces vamos a ver lo siguiente. Los dos términos importantes es calor y temperatura. Para ello vamos a iniciar con calor. Para poder definir lo que es el calor, es simplemente una energía que puede poseer cualquier cuerpo, ya sea una energía alta o una energía baja. Pero con el hecho de ser un cuerpo, tener un cuerpo o poseer un sistema, me va a representar energía. Y a partir de ahí, ¿cómo vamos a medir la energía? La energía la medimos mediante la temperatura. En casa tenemos unos pequeños termómetros, que son los de vidrio, los de cristal, y adentro tienen un bulbo, y este bulbo tiene mercurio, que a medida que ese mercurio
se empieza a dilatar, se empieza a calentar, se va a empezar a mover a través de un pequeño filamento que se encuentra en la parte interna y nos va a indicar el rango de energía o de temperatura que puede tener un cuerpo, ya sea frío o caliente. Esa es la forma de medir la energía con esta temperatura. De acuerdo a eso, nos vamos a ir con la parte de termodinámica. La palabra termodinámica se divide en dos secciones. Una que está referida a lo que es termo. En casa igual llegamos a tener estos recipientes llamados termos que nos sirven para poder colocar un fluido caliente con alta temperatura y mantenerlo estable o mantener su temperatura. Entonces, la palabra termo se relaciona con esta energía, con este calor que se puede presentar. Y la palabra dinámica me indica un movimiento. Es decir, voy a tener moléculas que empiezan a moverse, que van a tener cierta energía cinética y generan fricción. Y este movimiento a la vez me va a producir calor, me va a producir energía. Cuando hablamos de, por ejemplo, de sistemas que son algunos fluidos, gases o algunos sólidos, cada uno de ellos va a tener diferentes energías cinéticas. Los gases tienen mayor energía cinética porque estará en mayor movimiento dentro de un área, dentro de un recipiente, a comparación de los líquidos. Los líquidos presentarán una baja energía cinética. Sin embargo, sigue siendo alta en comparación con los sólidos. A pesar de que son sólidos, tienen también cierto movimiento, cierta vibración, pero es muy baja en comparación con los dos anteriores. Entonces, la palabra termodinámica nos habla acerca de ese tipo de energía que se va a presentar dentro de un sistema, provocado por el movimiento molecular, un movimiento interno de esta materia. Bien, a partir de la termodinámica surgen varias leyes de la termodinámica o postulados que se llegan a utilizar. El primero de ellos, conocido como primera ley de la termodinámica, desde que vamos en la primaria nos hacen mención de esto, que se le llama la ley de la conservación de la masa y bien también llamado ley de la conservación de la energía. ¿Esto qué significa? Significa que la energía no se crea ni se destruye, solamente se está transformando. Eso es lo que nos está indicando la primera ley de la termodinámica. Todo tipo de energía se transforma. Para tener energía eléctrica en nuestros hogares, pues necesito una planta, que son las termoeléctricas, o algunas plantas nucleares que producen esos tipos de energía. ¿Cómo la producen? Quemando combustibles. ¿Cómo la producen? Utilizando también elementos radioactivos que me van a generar esa energía. Y esa energía se mueve y llega a nuestros hogares y nos produce la luz eléctrica, que le estamos transformando en una energía luminosa o que a lo mejor lo estamos utilizando para cargar nuestros equipos, ¿no? O para el funcionamiento de ciertos aparatos electrónicos. Entonces, todo ese tipo de energía se está moviendo. Se está, en este caso, voy a llamarlo así, como que si estuviera recirculando. Entonces, no se crea la energía, sino que simplemente se está transformando. Y vamos a pasar a la segunda ley de la termodinámica. Esta nos indica solamente la dirección o el sentido que va a llevar este tipo de energía de un objeto a otro o de un sistema a otro sistema. Cuando hablo de sistemas, jóvenes, cada uno de estos sistemas puede tener características distintas, pero ahorita solamente lo vamos a enfocar a lo que es la energía, a estos fenómenos que vamos a utilizar como medios de transporte para transferir el calor. Pero cuando se menciona esta dirección, me va a indicar hacia dónde se mueve la energía. Y para ello necesito estos sistemas o estos cuerpos, pero que uno de ellos va a presentar mayor energía, que va a ser mi fuente, y otro que va a ser mi receptor, es decir, el que va a ganar la energía. Entonces, para que esto ocurra, necesito tener dos sistemas, pero uno de ellos con mayor energía con respecto al otro. Permítanme, alguien está ingresando.
Ya está. Entonces, necesito que exista una diferencia de temperaturas de dos cuerpos para poder lograr esta dirección, hacia dónde se mueve. La imagen derecha que estamos observando es una persona que con su lengua la pegó en un tubo, pero si observamos el espacio físico, se observa que hay nieve, que hay temperatura muy baja, pero nuestra saliva, que es líquido, a la hora de estar en contacto, es un líquido, estar en contacto con un metal que está a muy baja temperatura, se empieza a solidificar. Es decir, la lengua y nuestra saliva, o la saliva, empieza a ceder la energía al tubo. Por eso es que la lengua se queda pegada. Entonces, ahí hay un intercambio de calor de la lengua hacia el tubo, por la diferencia de temperaturas que va a tener. Entonces, esta segunda ley nos indica hacia dónde se mueve, cuál es el sentido de la energía que se está moviendo. Muy bien. Y después el siguiente término se le conoce como la ley cero de la termodinámica. Esto que incluye un equilibrio térmico. Es decir, al sacar de un horno un pastel, o un pan más bien, porque el pastel después hay que decorarlo y demás, pero el pan lo saco del horno, lo dejo al medio ambiente, lo coloco en una mesa y tengo que dejarlo cierto tiempo hasta que llegue el equilibrio térmico, es decir, hasta que alcance la misma temperatura del ambiente o del espacio físico que tenemos. A eso se le llama equilibrio térmico. Requiere de un tiempo, sí. Requiere también, a lo mejor si alguien quiere que se enfríe más rápido, pues le vamos hasta soplar, o a lo mejor van a tener un ventilador cerca. No sé, hay muchos mecanismos que podemos utilizar para poder enfriarlo más rápido y que alcance el equilibrio térmico. Es decir, la energía que se está perdiendo es la misma que está ganando el sistema para llegar exactamente a igualar las mismas temperaturas. Seguramente en la mañana ya ustedes desayunaron una taza de café, de leche o de té y estaba caliente. ¿Y qué tuvieron que hacer? Agitar, mover, generar un movimiento. ¿Para qué? Para tratar de bajar más rápido esa energía. A lo mejor no llegó al equilibrio térmico del ambiente, pero sí tuvimos que bajarle esa energía. Y entonces en ese momento está ocurriendo esto que se le llama intercambio de calor o intercambio de energía de un cuerpo que es una fuente de energía y de otro cuerpo que es un receptor, que también está ganando esa energía. Es como si fuera cuando comimos sopa, ¿no? Sí, sí, la enfriamos, tenemos que enfriarla hasta la temperatura que sea adecuada a nuestro gusto. No, tampoco la voy a enfriar a una temperatura muy, muy baja, a 0 grados, la estoy congelando, entonces no, tampoco no se llega a eso, pero sí necesito bajar cierta energía. Pero si yo llego al equilibrio térmico, significa que llego a la misma temperatura que el otro cuerpo. A lo mejor tengo por ejemplo, mi computadora, y esta computadora, si yo la toco con mi mano, puede ser que si ya estuve desde la mañana trabajando, ya la sienta yo con cierta temperatura, un poco más caliente que mi mano, o al revés, a lo mejor mi cuerpo está más caliente y la superficie metálica que estoy tocando esté más fría. Después de cierto tiempo ya voy a sentir como que ya alcancé la misma temperatura del otro cuerpo. Entonces ahí es donde se presentan esos equilibrios térmicos. En los equipos de proceso es difícil alcanzar el equilibrio térmico. ¿Pero por qué es difícil? Porque tendré sistemas de tuberías o tanques o materiales que también están ganando energía. Estoy hablando de más o menos 2 grados Celsius, 3 grados Celsius, que no se pierden. Simplemente otro material lo está ganando. Por eso es que no llego a un equilibrio térmico. Pero si yo estoy haciendo mezclas de líquidos, uno frío y uno caliente, bueno, al final voy a alcanzar el equilibrio térmico. Ahí, bajo estas condiciones, sí lo podré hacer. Por lo tanto, la termodinámica estudia la relación entre lo que es el calor y las formas de la energía. Pero a partir de esos términos básicos, surge lo que se llama transferencia de calor. Ahora,
¿cómo voy a mover la energía? Ahora, ¿cómo se va a transportar esa energía? A través de un medio, a través de un sólido, a través de un fluido. ¿Cómo se mueve? Y a esto es donde yo quería llegar, porque la primera unidad de operaciones de separación es hablar acerca de los principios de la transferencia de calor. Entonces, por favor, escriban estos dos términos. Parte de la termodinámica, relación entre el calor y las formas de la energía. Y transferencia de calor, proceso mediante el cual se transporta la energía. Anoten esos dos conceptos, por favor. Si voy rápido, me indican. Mientras los va copiando, sigo pasando a asistencia. Alfredo Mateo. Presente. ¿Alguna pregunta con lo que ahorita revisamos? Todo bien. Ok. León, Efren. No, profe, todo bien. Ok, sí, gracias. ¿Ya terminaron de copiarlo? Ya, profesor. Ya, ok, continúo. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Cuál va a ser la utilidad de revisar lo que es la forma de transferir el calor, sobre todo aplicado a la ingeniería? Bueno, ustedes como futuros ingenieros les va a tocar censar estas variables de proceso que al inicio de la clase veíamos, pero censarlas también en equipos de proceso donde requiera algún sistema de transferencia de calor o un medio de calor. Tendré que verificar la presión a la cual se está ingresando un vapor, que es el fluido que necesito para poder generar un calentamiento. Tendré que estar censando esas temperaturas, tendré que saber qué cantidad de flujo yo requiero para aumentar o bajar la temperatura a ciertos fluidos, ciertos aceites que provienen de motores hasta de barcos, y ese aceite tiene que recircularse, pero ya como está caliente el aceite, tengo que enfriarlo. Sistemas, por ejemplo, en automóviles, de radiadores, donde tienen ese funcionamiento de bajar la temperatura. Entonces, todo esto está relacionado con lo que es el diseño de los equipos. Vamos a encontrar que en las empresas, en las industrias, van a existir toda una gama de equipos de proceso donde se requieran estos sistemas de calentamiento o enfriamiento. Pero no se preocupen, ustedes no van a diseñar nada. Sin embargo, las personas que lo van a hacer son los ingenieros de procesos, que van a seleccionar el material adecuado para poder diseñar el equipo. Y ellos tendrán que, en este caso, hacer cálculos referentes a lo que son los balances de masa, balances de energía, materiales, diseños, tamaños, todo lo que se requiera para construir un evaporador, para construir una caldera, para construir un intercambiador de calor llamado condensador, una torre de enfriamiento, un secador, todos los equipos que requieran este tipo de transferencia de calor. Y de acuerdo a eso, pues está relacionado el costo. Pero no solamente eso, también como medio de calentamiento, dijimos que por lo regular necesito quemar combustibles. Y al quemar combustibles, necesito verificar y utilizar instrumentos, y ahí entran igual ustedes, que me determinen los gases de combustión que puede liberar cierto equipo. Entonces, estos gases de combustión tengo que cuidarlos muy bien y tengo que seleccionar, en este caso, el combustible adecuado para que no dañe el medio ambiente, o para que sea lo mínimo, o para que yo cumpla con las especificaciones bajo normatividad, cuáles son los gases que yo puedo emitir empresa, compañía, hacia el ambiente, pero tratando de cuidarlos.
Y el siguiente punto es la seguridad, aunque ese lo puse al final, pero debería de ser el primero. La seguridad. Todo tipo de proceso, todo tipo de industria y hasta en casa, lo primero que tenemos que cuidar es la seguridad. De repente encontramos un piso húmedo, nos resbalamos, nos caemos y tenemos ahí problemas con nuestra columna o tenemos algunos golpes. De repente queremos hacer una instalación eléctrica y no utilizamos nuestros guantes, no utilizamos zapatos eléctricos y entonces ahí hay una descarga. De repente empezamos a querer tener por ejemplo, una tubería de vapor y esta tubería de vapor siempre tiene que estar aislada. A lo mejor alguien va pasando cerca de la tubería y se recarga. Y si no está aislada, se puede hasta quemar. Y aíslo para evitar fugas de energía igual al ambiente. Entonces, la seguridad es sumamente indispensable para ustedes. El ubicar cómo es una torre de enfriamiento, cómo es un intercambiador de calor, nos da idea de cuáles son las variables que voy a medir, por qué las voy a controlar, por qué el equipo está aislado, por qué requiere de diferentes materiales. Y esa es la aplicación en cuanto a la ingeniería, jóvenes. Pero la número 1 definitivamente es por seguridad. Aún en estos tiempos siguen ocurriendo accidentes, seguimos teniendo reportes que ciertas compañías hubo por ejemplo, a lo mejor hubo un accidente en cuanto a la parte eléctrica, hay un cortocircuito, a lo mejor mi caldera, hubo una explosión en la caldera. Y no solamente hablamos de pérdidas de materiales, las industrias, casi la mayoría, tiene asegurado su equipo, paga un seguro por su equipo, paga un seguro por su materia prima al transportarla. Pero ¿quién va a pagar si la persona llega a fallecer? Sí te pueden dar cierta cantidad, sí, pero yo creo que la vida definitivamente no tiene un precio, ¿no? Entonces llega un momento donde llegan a ocurrir estos accidentes, donde hay personal trabajando que desafortunadamente llega a morir por estas cuestiones. Porque ni conozco el equipo, porque no conozco sus sistemas de seguridad, porque no conozco cómo funciona, porque ni siquiera sabía que debía de tener un protocolo de seguridad y de funcionamiento, y porque ni siquiera sabía que se le tenía que dar mantenimiento. Entonces, esto está relacionado con la industria, con el trabajo, con la seguridad, pero sobre todo con el cuidado, ¿no? Y no solamente hablamos de pérdidas humanas, hablamos de contaminación del suelo, del aire y de varios otros factores que pueden provocar el no llevar a cabo correctamente sistemas de seguridad o el trabajo correspondiente dentro de la industria, ¿no? Entonces, compañías que desafortunadamente siguen teniendo problemas y generan grandes enfermedades también en ciertas poblaciones y con animales también. Entonces, eso es un gran riesgo, el no saber, el no conocer y el no identificar estos equipos de proceso. Bien, continúo. Me voy a regresar a esta que teníamos aquí. Entonces, ya dándole así como que la importancia que debemos de saber para el funcionamiento correcto de estos equipos, ahora vamos a ver que estos equipos de proceso requieren energía y necesito moverla. Y la forma de moverla, la forma de transportarla es mediante 3 mecanismos. El primero de ellos se conoce como conducción. Para que ocurra esta transferencia de calor se debe de dar a través de los sólidos. Entonces aquí hay una imagen, hay una varilla, y esta varilla está cerca de una fogata. Y la mano tiene un guante, una protección. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, jóvenes, que de repente en la cocina dejan algo que se está cociendo y adentro inmerso una cuchara de metal? Y de repente nos dicen, muévele a tal cosa. Y ahí vamos y por quererle mover hasta nos quemamos. No utilizamos un guante, no utilizamos algo de protección, pero la cuchara se calentó. Después de cierto tiempo se calentó y nos ha pasado. Entonces, ocurrió una transferencia de calor por conducción en la cuchara.
el medio, que era el líquido que teníamos en ese recipiente, pues le cedió calor a la cuchara, que es un metal. Ocurre lo mismo aquí. La conducción se divide en dos tipos. Una conducción molecular o una conducción mediante electrones libres. ¿Qué significa? Que ese metal, aunque no lo observamos, no lo alcanzamos a ver, pero que tiene pequeñas moléculas, a la hora de sufrir un calentamiento empiezan a vibrar. Y esa vibración, lo dijimos, genera fricción. Y esa fricción genera energía. Y por lo tanto, va ascendiendo esa energía a través de esta varilla o de cualquier otro metal u otro objeto sólido que se pueda presentar. Entonces, es de forma molecular. Si lo vemos ahora la parte un poquito más adentro, va a aparecer la conducción mediante electrones libres. Vamos a ver la molécula, bueno, más bien el átomo, y en el átomo vamos a tener en las órbitas, siempre nos han dicho eso porque no lo hemos visto ni creo que lo logremos ver, pero hay que confiar que así es, que es el átomo y que alrededor tenemos girando los electrones y que los electrones están excitando y hay movimiento de electrones y pasan de una órbita a otra bajo ciertas reglas, y que, bueno, en química se ve todo eso. Entonces, aquí va a ocurrir eso. Y ese movimiento me produce la transferencia de calor por conducción. Otra forma en la cual se transporta esta energía es la convección. ¿Qué significa? Que puedo tener yo un medio y este medio puede ser un fluido. Cuando hablo de fluidos voy a hablar de dos, un líquido y un gas. Los dos se clasifican como fluidos y cada uno de ellos tiene características y propiedades distintas. Entonces, este gas tiene alta energía y este fluido al final va a tocar una superficie sólida y va a generar esa transferencia de calor. Aquí observamos que es el aire que ya se calentó mediante la fogata y ese aire caliente llega a las manos, que es mi superficie. Pero puede ocurrir lo contrario. Puede ser que un día frío y nuestro cuerpo, que tiene una temperatura mayor que un aire donde hace bastante frío, ocurra lo contrario. Ahora va de un sólido hacia el aire o hacia un fluido. Entonces, estos son ejemplos de transferencia de calor por convección. Y puedo tener igual dos tipos de convección. Una convección natural o libre y una convección forzada. Cuando yo hablo de convección libre, simplemente dejo que el ambiente actúe, que el fluido actúe sin ningún movimiento, sin ninguna necesidad de generar un movimiento extra. Simplemente el medio ambiente, el aire, suficiente para que ocurra esta transferencia de calor. Pero si yo quiero que sea forzado, ahora voy a tener que utilizar un sistema de ventilación, un ventilador que me esté moviendo más rápido ese aire. Necesitaré agitar, pues tal vez agito mi líquido para que ocurra una convección forzada. Y la tercera es una radiación. Aquí parece un ejemplo, no significa que la radiación venga de una fogata, no, simplemente es un ejemplo, pero hablar de radiación es hablar del espectro de luz, del espectro de energía, donde se mencionan diferentes fuentes, como son los rayos, por ejemplo, los rayos cósmicos, lo que son los infrarrojos, luz ultravioleta, las ondas de radio, los microondas. Entonces, esa es nuestra fuente de energía y a eso le llamamos radiación, que llega ¿a dónde? A una superficie. Puede ser igual un sólido. Y este sólido también lo podemos encontrar como un objeto o un cuerpo, se le llama así, cuerpo negro o un cuerpo gris. Para poder entender la diferencia de uno con otro, pónganse ustedes una camiseta o una playera negra y salgan a mediodía cuando están los rayos del sol. Vamos a sentir demasiado calor, porque lo negro o el cuerpo negro tiene esa facultad de poder absorber
toda la energía que se está emitiendo en ese cuerpo. La trae, la absorbe. A diferencia de un cuerpo gris. Póngase ahora una playera blanca, igual bajo las mismas condiciones a los rayos del sol, sí vamos a sentir calor, pero no tanto. ¿Por qué? Porque el blanco o el cuerpo gris va a absorber cierta energía, pero la mayoría la va a reflejar, la va a dirigir hacia otro lugar. Entonces, esa es la diferencia de un cuerpo negro y un cuerpo gris que se pueden presentar cuando se da el proceso de transferencia por radiación. Bien, ¿hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿O alguna pregunta? No, todo bien. No, profesora. Todo bien. Muy bien. Bueno, voy a volver a compartir, porque ya le había yo quitado. Entonces, seguimos en esta. Espero que hayan notado estas tres formas de transferir el calor. Repito, conducción, convección y radiación. Entonces, voy a seguir. Ya mencioné que en la conducción hay dos formas. Mediante la interacción molecular o bien electrones libres. Y solamente se da en lo sólido. Ahora, existen ecuaciones que me determinan este tipo de transferencia de calor. Y para ello ahorita vamos a hacer el perfil de temperaturas, hablando de la conducción. Y a partir de eso vamos a calcular o vamos a obtener una ecuación. Y esta ecuación me es útil para poder determinar un flujo de calor, para poder determinar la temperatura que puedo yo alcanzar si ocurre una transferencia de calor por conducción. Y ya esta ecuación se le conoce como la ley de Fourier o ecuación de Fourier para la transferencia de calor por conducción. Y además hay una propiedad importante que van a poseer estos sólidos. Y esta propiedad me indica qué tan fácil puedo transferir el calor o qué tan difícil puede serlo. Entonces, esta propiedad se conoce como conductividad térmica. Es muy semejante a la conductividad eléctrica. Así es que estamos observando una tabla donde aparecen estas dos propiedades. Y además observamos que los valores son muy semejantes, ya que son casi iguales. Cuando hablamos de conductividad eléctrica, sabemos que el medio se está moviendo estos electrones, ¿verdad? Que hay un movimiento de electrones para poder conducir esta electricidad. Pero en nuestro caso, en la conductividad térmica, sigue existiendo este movimiento molecular, sigue existiendo estos movimientos de electrones, pero ahora solamente en un sólido. Y de ahí partimos con estos materiales que aparecen aquí. Plata, cobre, oro, aluminio, magnesio, aceros y estaños. Son metales, y estos metales son los que presentan alta conductividad térmica. Me faltó uno, que presenta la máxima conductividad térmica, que es el diamante. Pero el diamante, pues obviamente no lo vamos a utilizar en la industria, ¿verdad? Para armar tuberías. Eso no va a ocurrir. Pero sí es común encontrar el cobre, el acero inoxidable, el acero, al carbón, como parte del material de las tuberías, parte del material de los equipos de proceso. Así es que estamos observando que esta conductividad térmica me va a ser muy útil para poder determinar qué tan fácil se mueve este calor o qué tan difícil. Si es difícil moverse, entonces hablaremos de materiales aislantes. Y estos materiales aislantes presentarán baja conductividad térmica. Voy a quitar esto para ahora ponerles, voy a poner el pizarrón para armar lo que es el circuito o el perfil más bien, perfil de temperaturas para la transferencia de calor por conducción. Me indican si alcanzamos a ver el pizarrón, ¿eh? Lo voy a acomodar. Voy a borrar esto.
Y para hablar de ese perfil de temperaturas, voy a colocar una placa. Váyanlo haciendo, por favor, ustedes. En esta placa voy a tener de un extremo una temperatura, le voy a poner T1 aquí, T1. Y del otro extremo voy a tener una T2. Esta placa tiene un espesor específico, pero lo voy a poner X. Esta X va a ser el espesor que tiene esta placa. Y además, esta placa también tiene un área. Y voy a hacer que de esta sección, de la temperatura 1, que va a representar una temperatura alta, surja ese intercambio de calor. Y el calor lo voy a representar con una letra Q. Esta va a ser la dirección del calor. A veces van ustedes a encontrar que esta letra puede ser una Q minúscula. Yo la estoy poniendo como mayúscula, pero también lo encontramos como minúscula. Y es la misma. Entonces, a medida que va pasando el calor, va a ocurrir esto. Va a bajar hasta T2. ¿Qué significa esto? Que el material va ganando energía. Muy poca, pero va ganando energía. No igual a esta. Si yo pusiera una línea horizontal, significa que alcanza el equilibrio térmico. Que todo el material, tanto de un lado como del otro lado, va a alcanzar la misma temperatura. Pero sin embargo, eso no ocurre. No ocurre porque, aunque sea mínima, pero sí hay diferencia a medida que se va moviendo y a medida que esto esté más largo, ¿no? Tenga mayor espesor. Y a partir de esto, podemos determinar este perfil de temperaturas. Y es en realidad una diferencial. Acuérdense de sus ecuaciones diferenciales y de sus integrales, porque se utiliza una diferencial y que al final esa diferencial la vamos a tener que integrar para encontrar estos pequeños puntos que tenemos aquí, que son mínimos, pero que son importantes, en este caso, para la transferencia de calor. Entonces, esta diferencial de temperaturas me incluye esto, y esta diferencial de espesor me va a incluir X. Y además le voy a agregar un signo negativo aquí. ¿Por qué le agrego un signo negativo? Porque tengo que respetar la segunda ley de la termodinámica. Lo mencionamos y nos dice la dirección, el sentido, hacia dónde se va a mover mi calor o mi energía. Entonces, si yo no pongo este negativo, me va a indicar que va a ir de la temperatura 2 a la temperatura 1. Y eso no ocurre. Por eso es que le estoy poniendo el signo negativo. No hay que perderlo de vista, este negativo. Váyanlo copiando. Mientras lo van copiando, voy abriendo el otro enlace, porque aquí ya me mandó el mensaje que se acaba la clase. Una pregunta, ¿sí les mandé otro enlace para la clase? Sí, profesora. Creo que sí. Sí, de hecho en Classroom tenemos 3. Hoy les mandé 3. Son el 6AM2, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Entonces, voy a abrir el que termina en DEM, por favor. Chéquenlo. Voy a abrir el que termina en DEM. Ya lo estoy abriendo, entonces por favor si se pueden conectar en el otro. Termina en DEM. La estoy abriendo para poder ingresar. Aquí está listo, ya estamos ingresando, entonces por favor, y ahorita continuamos con esto. ¿Está? Por favor.
para continuar. Creo que ya estamos. Entonces cierro el anterior. Marco Mendoza. Ok, ya. Todavía estaba en el siguiente. Listo, jóvenes. Creo que ya estamos todos otra vez. Bien. Entonces yo voy a tener esto. Por lo tanto, ya está aquí. Por lo tanto, voy a generar algo. Como vamos a obtener la ecuación de Fourier para la transferencia de calor por conducción, va a aparecer algo que es un signo de proporcionalidad. Y este signo de proporcionalidad, nosotros lo tenemos que quitar. Pero del otro lado estoy agregando lo que es el flujo de calor Q y el área de esta placa. ¿Alguien me puede decir, por favor, cómo le quitamos un signo de proporcionalidad a esta expresión para convertirlo en una ecuación? Sí, igual ahí se pone una K. ¿Y sé qué, perdón? Se pone una K de una constante. Es una constante, ¿ok? Es una constante. Entonces, para nosotros, esa constante, ¿qué va a ser, jóvenes? Porque esa constante a veces es un número. Pero para nosotros, ¿qué va a determinar esto? O sea, la diferencial de la temperatura con respecto al X es proporcional al flujo de calor por el área. La conductividad. La conductividad térmica, así es. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente, lo voy a poner de este extremo, ahorita borro eso. Voy a tener Q, ahora la voy a dejar solita Q, y ya voy a ponerle la igualdad. Igual a menos K por el área, por nuestra delta T, delta X. Voy a borrar todo esto para que no nos confundamos. Y esto que tengo aquí me va a representar la transferencia de calor por conducción. Esto. Por favor, pónganle conducción. Acuérdense que se da solamente en sólidos. Sólidos, por favor, no se nos vaya a olvidar. Ya dijimos que es T, que es X, que es A, cuál es la conductividad y qué es Q. Ahora, vamos a desglosar las unidades. De acuerdo a esto, vamos a recordar. Temperatura, ya me dijeron, son grados Celsius, pueden ser Kelvin, o en el sistema inglés, grados Fahrenheit o Rankine. El área, metros cuadrados, centímetros cuadrados, y aquí voy a tener pies
cuadrados, pulgadas cuadradas. X es una longitud, entonces puedo tener metros, centímetros. Y en el sistema inglés puedo tener pies, pulgadas. Ahora, la conductividad térmica es una propiedad que tiene unidades de energía entre lo que es una distancia y una temperatura. Entonces puedo encontrar watts, metro, grados Celsius. Un watt equivale a un joule sobre segundo. Así es que también puedo tener joule sobre segundo, metro, grados Celsius. También puedo tener calorías, calorías, metros, grados Celsius. Y en el sistema inglés voy a tener BTU, significa unidades térmicas británicas. BTU por hora es un flujo de energía, BTU por hora. Pies y grados Fahrenheit. Y por lo tanto Q. Q vamos a tener las siguientes unidades. Entonces, por favor, David, Abraham, Sí, profesora. ¿me puedes indicar cuáles son las unidades de la energía? No, sí, profesora. No te escuché, David. No sé. No se me ocurre ahorita ninguna. ¿Cómo? No tengo a la mente ahorita alguna. ¿No? Ujú. Las acabo de mencionar. Bueno, a ver, le vamos a preguntar a Efren. Por favor, Efren. Profesora, Sí, las unidades de energía dijo, ¿verdad? sí, por favor. Sí, energía, calor. Ah, ok, grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin Esa y es la última. temperatura. Ah, sí, de energía, perdón. Ajá, esa es temperatura. Las de K, ¿no? Son las de Q, que es calor, es energía. Ah, por eso Q. Sí. ¿Cuáles son las unidades? Ah, es que no las alcanzo a ver, profa. Voy a... Profesora, ¿no es la caloría? Sí, caloría puede ser. Voy a anotar las unidades aquí arriba, porque... Sí, discúlpenme, lo anoté abajo. Voy a volver a repetir la unidad de conductividad, Conductividad térmica, que es esta. Watts, metro, grado Celsius, o Joule sobre segundo, metro, grado Celsius, o BTU por hora, pie, grados Fahrenheit. La puse arriba porque no se ve aquí abajo. Ahora sí. Voy a quitar esta de T. Esta ustedes ya la tienen, la temperatura. Necesito las unidades de Q. Efren, por favor. A los que mató Jorge. Unidad de Q de energía. Joule, sí. ¿Y BTU? Joule sobre segundo. BTU, pero sin faltar la hora, BTU por hora. O bien, igual pueden ser los watts. Acuérdense que un joule sobre segundo equivale a un watt. O lo que comentaba tu compañera, las calorías. Son unidades de energía.
Espero que ya las hayan anotado. Por favor. Si ya está listo. Ok, gracias, Sofía. Voy a borrarlo. Ya tenemos las unidades entonces. Ya tenemos la ecuación de Fourier para la conducción y sus unidades. Ahora, nos vamos a pasar con la... Bueno, antes de pasar a la convección. Resulta que los sistemas no solamente son placas o paredes, esas paredes pueden ser paredes de un horno industrial. También podemos nosotros encontrar lo que son sistemas o más bien cilindros o tuberías por donde ocurre la transferencia de calor. Entonces vamos a tener lo siguiente. Ahora, el flujo de calor se va a mover de adentro hacia afuera. Esta es una tubería. Entonces imaginemos que transporta aceite. Aceite a alta temperatura. Y se mueve a través de esta tubería. Entonces voy a tener, ahora en lugar de X, es la longitud, ahora voy a tener radios. Voy a tener radio 1, radio 2 y radio 3. ¿Qué pasa con nuestra ecuación de Fourier? Q igual al, esto es negativo, menos K por el área diferencial de T, diferencial de X. Ahora en lugar de X, la transferencia de calor se va a dar de forma radial. Por lo tanto, le voy a quitar la X y le voy a poner R. Ahí está, de forma radial. Y a partir de esto, también el área va a cambiar, porque va a ser el área de un cilindro. 2pi R L. Entonces, por favor, necesito que ustedes en su cuaderno sustituyan esto, que es el área, aquí. Y vamos a integrar con respecto a la temperatura y con respecto al radio. ¿Por qué? Porque ahora estamos observando que hay un sistema que es un cilindro, que la transferencia de calor se da de forma radial. Entonces voy a tener lo siguiente. Q será igual a menos K por el área diferencial de T, diferencial de R. Y de acuerdo a esto, entonces separo los términos. Separo todo lo que tenga R, lo paso igual del otro lado, y T ahí se queda sin problema. Así es que necesito que ustedes hagan esa integral, por favor. ¿Cómo quedaría nuestra integral al hacer esto? Inténtenlo hacer. Sigo pasando asistencia, jóvenes. Se nos fue el tiempo, ya va a ser la 1. Sigo pasando lista. Adrián Blas. Presente, profesora. Gavino. Adriana Lisset. Jair. Presente. ¿Es castellano? ¿Qué hay? ¿Cuál es? ¿Qué Jair? Jair. Ok.
Presente. Es que hay dos, profesor. Dos, Jair. Castellanos. Sí. Presente, Ok, presente, profe. Castellanos. Ok, gracias. Adriana Lisset. ¿Dónde está? Gabino. Presente. Ok, gracias. Jesús Cruz. Presente. Alexis Antonio. Presente. Adriana, ok, sí, Adriana, gracias. Ya te puse tu asistencia. Ismael García. Presente. ¿Sí me escuchó, profesora? Sí, sí, gracias. Luis Gustavo. Presente. Isaac. Presente, Isaac. profesora. Manuel Alonso, gracias. Alonso. Presente, profesora. Ahora sí, Jair López, y gracias. Presente. Raúl Alejandro. Presente. Alexis. Presente. Pedro Daniel. Oscar Saúl. Presente, maestra. Noel, Fernando Noel. ¿Dónde está? Alejandro Rodríguez. Es mi compañero que se fue a trabajar desde 12:30, está ausente, profesora. Pero sí entró a la primera. Sí, gracias. Gracias. Seguimos con Brandon. Presente. Diana Edith. Presente. Ramiro. Presente, profesora. Anaíd. Presente, profesora. Javier. Zamudio. Presente, profesora. Muy bien, gracias. Vamos a dejarlo aquí, jóvenes. La siguiente clase les pongo ya la solución, ya se nos acabó el tiempo. Y continuamos con este tema.